Buenos días, tardes o noches. El día de hoy voy a hablar un poco sobre la fisiopatología de la enfermedad causada por el reflujo gastroesofágico. Mi nombre es Reinaldo Flores y acá vamos. Primero, un poco de definición. Como tal, la enfermedad de reflujo gastroesofágico es una enfermedad crónica caracterizada por la regurgitación de los contenidos gástricos hacia el esófago. Esta es una enfermedad multifactorial, es decir, que tiene distintas causas. Sin embargo, independientemente de la causa o del mecanismo por el cual se da este reflujo, el resultado siempre va a ser más o menos el mismo. La exposición del epitelio esofágico a los ácidos gástricos, causando, a su vez, remodelación tisular del área afectada y, en ciertos casos, puede llegar a presentar lesiones conocidas como erosiones, que son eh, úlceras grandes que se presentan en el esófago y que pueden llegar a causar soluciones de continuidad a nivel del esófago. Entre las principales etiologías tenemos un déficit en el tono del esfínter esofágico menor. Esta es la estructura anatómica encargada de tratar de cerrar de manera hermética el estómago durante el proceso de digestión. Después tenemos una hernia hiatal o un hiato diafragmático, que no es más que una dilatación del esófago por encima del hiato diafragmático. Y por último tenemos la peristalsis esofágica defectuosa, en el cual, como el nombre lo indica, la peristalsis del esófago o está inhibida o está ralentizada por X o Y motivo. Primero tenemos que el esfínter esofágico menor, al mismo tiempo que el hiato diafragmático, son las estructuras anatómicas que se encargan de tratar de cerrar de manera hermética el estómago durante el proceso de digestión. Por lo general, el esfínter esofágico menor únicamente se abre cuando está el proceso de deglución y es vencido por la peristalsis del propio esófago. Sin embargo, si el paciente tiende a ocupar mucho café o bebidas alcohólicas, energizantes o cualquier otra bebida que pueda causar algún tipo de relajación del esfínter, este va a tener un déficit de su tono, por lo tanto va a ser incapaz de cerrar de manera hermética el estómago y la peristalsis del propio estómago va a ser capaz de empujar el contenido gástrico hacia el interior del esófago. Después tenemos a la hernia del hiato diafragmático. Por sí sola, esta hernia no es capaz de causar reflujo gastroesofágico. Sin embargo, la presencia de esta hernia, si es demasiado grande, puede llegar a disminuir el tono o la fuerza del esfínter esofágico menor, causando que los movimientos peristálticos del estómago puedan enviar de manera retrógrada el contenido gástrico. Aparte de esto, este espacio de tensión esofágica causa que este líquido se pueda llegar a quedar atrapado dentro del esófago. Por lo tanto, va a aumentar el tiempo de exposición de estos gases, de estos ácidos, hacia el epitelio esofágico, exacerbando la lesión. Por último, tenemos la peristalsis esofágica defectuosa. En estos casos, por lo general, si por X o Y motivo hay algún flujo retrógrado del contenido gástrico hacia el interior del esófago, el cuerpo es capaz de regresar este contenido hacia el estómago por medio de la peristalsis del propio esófago, limitando el tiempo de exposición a los ácidos. Sin embargo, se ha logrado observar que en los pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico hay una disminución del peristaltismo del esófago. Por lo tanto, este mecanismo de defensa no está presente, o si lo está, no es suficiente para poder contrarrestar los efectos del ácido. Entonces, por lo general, no se presenta una única causa o una única etiología en cada paciente, sino es una combinación de distintas etiologías. Sin embargo, independientemente del mecanismo que cause el reflujo retrógrado del contenido gástrico, siempre se va a llegar a la misma conclusión. Va a haber un daño tisular en la unión gastroesofágica. Entonces, esta por lo general va por pasos. El primer paso es que el ácido, así como la pepsina activada, atacan y dañan las uniones intercelulares, aumentando la permeabilidad celular. Este aumento de la permeabilidad celular va a permitir que el ácido pueda entrar en el espacio intercelular. Una vez que el ácido se difunde hacia el interior del espacio intercelular,
Esto resulta en acidificación de la célula, que llega a causar edema y últimamente necrosis. Esta necrosis nos va a dar dos cosas. Primero que nada, va a haber una inflamación en el tejido debido a la liberación de los restos apoptóticos de las células. Además de esto, va a haber una liberación de señales de dolor, tanto por el cambio de pH en la zona, debido a la infiltración del ácido en los espacios intercelulares, como por la liberación de los cuerpos de los remanentes celulares debido a la necrosis. Además, la inflamación y la presencia del factor de crecimiento epidérmico salivar, que se presenta en la saliva, como su nombre lo indica, promueven la reparación celular y el crecimiento de la lámina propia, que eventualmente previene la erosión pero desemboca en la formación del esófago de Barrett. Es decir, este proceso de inflamación y crecimiento celular aumentado es un mecanismo de defensa del cuerpo para poder adaptarse a estas nuevas condiciones en las que se encuentra el esófago. Y a su vez tratar de prevenir la erosión, que no son más que lesiones exacerbadas a nivel del esófago que pueden llegar a romper la continuidad del mismo. Entonces, entre las principales manifestaciones clínicas tenemos el dolor epigástrico y la pirosis causada por el aumento del pH en el estómago. También tenemos la disfagia, que suele estar acompañada por la esofagitis, es decir, una inflamación del esófago, que va a causar una dificultad en el proceso de ingesta de alimentos. Tenemos el reflujo, que es la principal manifestación de esta enfermedad, el asma, que se suele presentar debido a que, como el esófago está en cercanía con las estructuras pulmonares, suele haber ya sea una exacerbación de la inflamación que suele afectar a las vías respiratorias o puede haber un estímulo vasovagal que cause una broncoconstricción. Aparte de eso, tenemos la fibrosis pulmonar causada por la misma broncoconstricción e inflamación. Erosiones dentales debido a que en ciertos casos el reflujo gastroesofágico puede ser tan grande que llega a la cavidad oral, principalmente durante las horas de descanso, o sea, en la noche. Y por último, sinusitis por aspiración de los ácidos gástricos. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? Como tal, aquí en Nicaragua el diagnóstico se suele realizar en base a la clínica del paciente. Sin embargo, se puede ocupar dos métodos, ya sea el método de la prueba de supresión acídica, en el cual se administran inhibidores de la bomba de protones por un periodo de entre 7 y 14 días para determinar si los síntomas desaparecen. Si estos desaparecen, el paciente tiene como tal la enfermedad de reflujo gastroesofágico, por lo tanto se debe ir a tratamiento. También se puede realizar una esofagoscopía, en la cual se pasa un endoscopio por el esófago con el fin de evaluar la vista macroscópica de la unión gastroesofágica y realizar una biopsia. Así, si no se presentan lesiones macroscópicas, podríamos evaluar el tejido microscópico y ver si se encuentran evidencias de una lesión primaria o de una lesión aguda. Una vez ya tenemos un diagnóstico, pasamos al tratamiento. Como tal, el tratamiento tiende a ser bastante conservador. Se basa más que nada en medidas que tratan de evitar todo lo que podría aumentar ya sea el pH gástrico o exacerbar el reflujo. Por ejemplo, tenemos evitar comer en exceso, es decir, llenar demasiado el estómago para que así evitar que éste se llene demasiado de ácido gástrico y así evitar que haya reflujo. Además, evitamos todas aquellas sustancias que puedan llegar a modificar el tono del esfínter esofágico menor, como las cafeínas o los alcoholes. También evitamos la posición de cúbito supino y cualquier otra posición que pueda llegar a exacerbar el reflujo o que pueda promoverlo. Y además tenemos el dormir con la cabeza elevada para evitar que los contenidos gástricos durante la noche puedan llegar a la cavidad oral y prevenir la continuación de la erosión dental. Con respecto a fármacos, se suele recomendarle ácido algínico, el cual una vez llega al estómago comienza a formar una capa de espuma que se sienta por encima del contenido gástrico. Así, durante el proceso de reflujo, únicamente se revuelve la espuma que está por encima del ácido y no hay daño al epitelio esofágico. También tenemos antagonistas de los receptores de histamina 2 que inhiben la producción de ácido gástrico y también los inhibidores de la bomba de protones que al mismo tiempo inhiben la
secreción de ácido gástrico. Y muchas gracias.